Polimetro, ¿cómo está? Esta mañana nos acompaña el abogado Diego Rojas para conversar sobre el tema de, bueno, este proceso que se le quiere abrir al hijo del pastor Santana, Robinson Santana, de la Iglesia Evangélica en Aposento Alto, por presunta incitación a la violencia contra la mujer y discriminación por sexo. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por venir a nuestra reacción. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señorita Vanessa? Encantado por la invitación y dispuesto a absorberle cualquier duda que tenga sobre el tema. Y también para las personas que están viendo esta transmisión, si ustedes también tienen alguna duda o de repente conocen algún caso de personas que también tengan este mismo discurso, no saben cómo se procede en la vía legal o más o menos qué delitos podría estar atentando, también nosotros les vamos a hacer llegar sus preguntas. Ahora, ¿cómo es que legalmente uno puede decir que está incitando a la violencia, primero contra la mujer, que es uno de los delitos que nos quiere procesar? Sí, mira, con respecto al tema del hijo del pastor Santana, el señor Coelet Santana, la Fiscalía ha abierto una investigación de oficio dirigido en contra de esa persona y se le está imputando dos delitos. El hecho de que él habría realizado apología hacia la violencia de la mujer y discriminación de la mujer, ¿no? Entonces, sobre el primer delito, el delito de la apología a la violencia de la mujer. El delito de apología, en este caso, podría configurarse y podría ser imputado al señor Coelet Santana, por cuanto él estaría justificando, indicando que es posible corregir a una mujer con una correa para que no sea sumisa, ¿no? Que el hombre puede golpear a una mujer hasta 4 oportunidades. Eso estaría justificando el delito de violencia hacia la mujer. Y es el solo hecho de justificar un delito futuro, ¿no? Ya configura un delito, está tipificado en el artículo 436. Entonces, eso es lo que tiene que ser materia de investigación y es lo que eso se está imputando al señor. Y yo creo que hay pruebas para ello, ¿no? Porque están los mismos videos, las mismas entrevistas que él hace, los mismos comentarios que realiza y está justificando justamente una violencia hacia la mujer. Y eso de por sí ya es delito según nuestro Código Penal, ¿no? Entonces, es claramente punible la conducta. Ahora, usted cuando menciona en esta parte de pruebas, digamos, ¿qué más evidencia se tendría que reunir? Porque en este caso tenemos el discurso. Entonces, para ya poder ir penalmente denunciarlo, ¿qué otras pruebas necesitaría una persona que evidencia eso, ¿no? Ese tipo de discurso, por ejemplo? Bueno, él en principio ya está denunciado, ¿no? O sea, él ya está denunciado, la Fiscalía ha abierto una investigación de oficio. No se necesitó una denuncia de parte de una víctima para que la Fiscalía inicie su investigación. Ya inició de oficio la investigación, la 44 Fiscalía. ¿Qué otras pruebas puede ser? Lo que pasa es que el delito de apología hacia un delito, hay dos supuestos. Cuando tú haces apología al delito y cuando tú haces apología hacia una persona que ha sido condenada, ¿no? Entonces, cuando el Código Penal dice que tú haces apología a un delito, entonces solamente es el delito en abstracto, o sea, la norma prohibida. ¿Y la norma prohibida qué es? Que tú no golpees, no lesiones, no maltrates a la mujer, pero es la norma en abstracto en general, ¿no? Entonces, él lo que está haciendo en sus discursos está justificando la violencia hacia la mujer. Entonces, por el solo hecho de ello, ya se está configurando un delito. Las pruebas para ello, entonces, pueden ser todos los videos, todos los discursos. De Fiscalía de repente tendría que ahondar, buscar más videos de otras entrevistas o de otras conferencias que esa persona haya realizado, donde sea concurrente esa justificación hacia la violencia. De repente recoger testigos de las señoras que participan en ese espacio o de señores que participan. Incluso si la Fiscalía quiere hacer una investigación a fondo, podría buscar de repente casos concretos de parejas entre ellos, entre lo que se llaman hermanos, y de repente hay casos y declaraciones donde digan, ¿no?, que hay violencia, pero que hasta 4 veces, ¿no?, y ya se perdonan, hacen las paces y listo. Entonces, se puede recabar todas las pruebas, documentales, videos, testigos, testimoniales y todo ello para continuar con la investigación. Pero la investigación ya se ha iniciado, ¿no?, con lo que se tiene y que sí es válida, ¿no? Ahora, ese tema, y también es la razón de esa entrevista, es de que marca un precedente. Lamentablemente no es la primera vez que vemos a personas vinculadas, entre comillas, respetando a las personas que tienen ligadas a la religión. Entonces, por ejemplo, si alguien evidencia este tipo de discursos y ellos se excusan en que el libro o digamos las normas internas que ellos siguen
justifica eso, porque también se vio el caso, por ejemplo, de una publicidad en donde se justificaba también la violencia y decían que el creer en Dios podía cambiar esa conducta. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos permitir, o mejor dicho, aprender a diferenciar esa delgada línea entre seguir las cosas porque mi creencia lo dice y ya pasa al otro extremo de lo que es agredir o no respetar los derechos de otras personas? Claro, sí, Vanessa. Yo creo que esto tiene que ver porque es muy probablemente que la defensa del señor Ouellet pueda alegar eso, pueda alegar no es delito, sino es libertad de expresión. Es mi derecho a la libertad de expresión o mi derecho a la libertad religiosa. No, pero en un Estado constitucional de derecho, y el artículo 1 de la Constitución lo dice, que el principio básico de toda persona es el respeto a su dignidad, ¿no? Entonces, ningún derecho es absoluto, ¿no? Ningún derecho es absoluto, puede tener limitaciones, ¿no? Y esas limitaciones pueden ser en base al respeto a la dignidad de la persona humana. Entonces, el hecho que una persona justifique la violencia de una persona pone en riesgo la dignidad de la mujer, ¿no? Entonces, la libertad de expresión tiene su límite cuando el contenido del mismo ya está afectando o pone en riesgo los bienes jurídicos o la dignidad de las personas, ¿no? Con ese tema de libertad de expresión no se puede, por ejemplo, avalar discursos fascistas o discursos ¿no? que tengan odio de género, ¿no? o discursos homofóbicos, ¿no? Ahí está el límite, o sea, el límite es ¿qué cosa? La dignidad de la persona humana que se tiene que respetar. Entonces, con esa conducta yo creo que no podría avalarse libertad de expresión o libertad religiosa, porque en un Estado de Derecho todos tienen su límite. No, por libertad religiosa tú no puedes hacer sacrificios en otras personas, ¿no? Por tu libertad religiosa hay límites, ¿no? Y en un Estado constitucional como es el peruano, o que como debería ser el peruano, hay límites para ello. Entonces eso no se puede permitir. Entonces ese discurso de que es libertad religiosa, libertad de expresión también tiene sus límites. Y el límite es cuando ya afecta a la dignidad de las personas o pone en riesgo a la dignidad de las personas, ahí el Estado puede tomar el asunto. Y ya que hablamos de ese tema de publicidad y mencionando para las personas que se están sintonizando el ejemplo anterior donde también justificaba y alegaba de que la creencia podía cambiar esas conductas de violencia, también en el Código Penal hay una, digamos, no sé si restricción, pero al menos una sanción para esa publicidad que también podría alentar a la violencia o discriminación en general. Bueno, como publicidad engañosa, o sea, sí hay sanciones, ¿no? Pueden haber sanciones, pero en clave penal eso podría entenderse como una forma también de incitar a la violencia, ¿no? Eso, el tema de querer cambiar o no a la gente, como que no es tan punible, por decirlo así, porque es un discurso que ellos pueden vender, ¿no? Oye, tú tienes problemas, tienes problemas con tu pareja, tienes problemas económicos con tus hijos, oye, ven que Dios te va a cambiar, ¿no? Ahora, que eso dé resultado o no, eso va a depender, ¿no? Si es una publicidad engañosa, tendría que haber víctimas que digan, oye, tú me has engañado. Pero si no hay eso, entonces ahí como que es más ambiguo el tema, ¿no? Es más genérico el tema, ¿no? Pero también recordemos que el tema del pastor Santana también está investigado por un caso de lavado de activos, ¿no? Y ahí yo creo que sí puede calzar mejor una investigación de lavado de activos proveniente por el delito fuente de estafa, ¿no? Y yo creo que eso sí es posible calzar, ¿no? Porque el discurso, por ejemplo, que lanza ese señor, y hay muchas entrevistas al respecto, y hay muchas pruebas al respecto, en donde prácticamente el señor estafa a las personas en el sentido de que les obliga a diezmar, ¿no? Él se genera una suma de dinero bastante considerable, eso podría configurarse delito de estafa, y luego de ello ya lavas el dinero, ¿no? Porque está también parte de una investigación de lavado de activos, ¿no? Entonces por ahí puede haber el tema del engaño, más por un tema económico, o sea, no por un tema, o sea, religioso de Dios, no que te voy a cambiar la vida, sino sería más por un tema económico, una afectación patrimonial que puedan tener las víctimas. Ahora, este señor también tiene este discurso de violencia, no tan acelerado como su hijo, pero también tiene esa parte. Y mencionaba anteriormente que es como que es más factible una pena por lavado de activos, entonces diría que en tal caso, de también procesárselo,
¿sería más factible que él cumpla una condena por lavado de activos que por incitar la violencia o no? De ser así, ¿a qué se debería esto? Bueno, no digo que sea más factible, o sea, que se investiguen, ¿no? Y se van a investigar solamente que por fiscalías distintas, ¿no? Una fiscalía provincial está investigando y el tema de la violencia de género, la discriminación hacia la mujer, y las fiscalías especiales de lavado están investigando el tema del lavado. O sea, son temas distintos. Y si tú me dices cuál es más importante, yo creo que los dos son importantes, o sea, en igual sentido. Porque el tema de la violencia de género, como vemos a diariamente, hay muchos casos, ¿no? Entonces se requiere que el sistema de justicia responda al tema de la violencia hacia la mujer. Entonces es necesario ver este caso en qué termina, ¿no? Y el tema del lavado también, o sea, hay muchos casos de lavado de activos que ocurren acá en Perú. Y este caso podría ser un lavado de activos proveniente de estafa, en este sentido de que las ingresan más o menos iglesias, empresas, ¿no? Más o menos. Entonces los dos tienen igual valor porque son problemas que son muy actuales en la sociedad. Tienen igual valor, tanto de lavado de activos como de violencia hacia la mujer. Ahora, con este tema de lo que es violencia contra la mujer también, me comentaba de que el delito por feminicidio ya está tipificado, pero sí, claro. También está eso, hay algunas personas que no están dando de acuerdo porque ellos lo ven más como homicidio y no como feminicidio. Entonces, ¿cuándo es que un caso podría aplicarse o decirse que se trató de un feminicidio? Claro. Para marcar esa diferencia, ¿no? Sí, correcto, claro. El feminicidio es cuando tú matas a una mujer por su condición de tal. O sea, esto quiere decir que el feminicidio matas a una mujer por el estereotipo de género, por el estereotipo de género que se le atribuye a tu mujer. ¿No? Si tenemos una relación y tú quieres terminar pero yo no, entonces el estereotipo de género me hace pensar a mí, o sea, machistamente o sexistamente, que no, que la mujer siempre tiene que estar con el hombre o es subordinada, y si yo mato a esa persona o la afecto, entonces es feminicidio por la condición o por el estereotipo de género que hay, ¿no? Pero el feminicidio es un tipo de homicidio, o sea, como decir especie, género y especie. Esa es la relación entre homicidio y feminicidio, género y especie. El género es el homicidio y la especie es el feminicidio, cuando matas a una mujer. Si matas a un niño o un menor de edad que es tu hijo, infanticidio o parricidio, ¿no? Cuando matas a tus padres, por ahí. Entonces, solamente son como que nombre y apellido, pero que es lo mismo, es un tipo de homicidio, el feminicidio. Justo aquí, a raíz de eso, surge una pregunta de que por qué al feminicidio se le quiere dar más años que al homicidio si es un tipo. Bueno, el feminicidio ya está sancionado con una pena máxima de 25 años, ¿no? Ahora, eso responde ya más a respuestas político-criminales, o sea, la respuesta política que hace el Estado para sancionar por más pena a los problemas que hay, ¿no? Eso ya es cuestión de política criminal, por qué más pena o menos pena, ¿no? Pero acá hay un tema importante, ¿no? El derecho penal o las sanciones o las cárceles en sí, como que no resuelven en el fondo o el raíz del problema de la violencia de género, porque es una forma negativa de resolver el problema, una forma sancionadora, pero la idea también es resolver el problema de la violencia de género de una forma positiva, y eso no lo vas a encontrar en el derecho penal, sino en la educación, mejor cultura, mejor condiciones económicas, sociales, o sea, de manera positiva solucionar el problema de género, no simplemente sancionando, metiendo en la cárcel, porque al final el sistema carcelario es un sistema altamente machista, es un sistema altamente jerarquizado, un sistema de relaciones de poder. Entonces, llevas al agresor a la cárcel y en la cárcel va a tener toda una relación de poder, unas reglas de conducta igualmente jerarquizadas, machistas, ¿no? Entonces no va a aprender nada, o sea, no se va a resocializar, reinsertar, rehabilitar. Entonces el tema de violencia de género en el fondo, o sea, sí sancionar, sí llevar preso a las personas que cometen, pero en el fondo el problema no va por el derecho penal, sino va por mejor educación, mejor salud, mejor cultura, más empoderamiento hacia las mujeres y todos esos temas. De esa manera se va a llegar a una solución de verdad del problema de género. Y ahora que mencionaba justo ese tema de que alguien que va a la cárcel igual va a seguir con este ciclo, entonces legalmente, no sé, de repente el Poder Judicial, ¿qué podría hacer para cambiar esto? ¿No? Ya hablando netamente de un procesado y de lo que ocurre adentro. Claro. Bueno, el Poder Judicial como tal, bueno, el Poder Judicial en sí no es que crea las leyes, ¿no? Las leyes lo crea el Estado, el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? El Poder Judicial solamente tiene una forma de ejecutar las leyes. Entonces, el Poder Judicial, ¿cuál podría ser su participación en este aspecto?
podría proponer reformas legales, podría proponer propuestas, proyectos de ley para mejorar el sistema carcelario de reinserción, rehabilitación, ¿no? Y todo ello, ¿no? Incluso no solamente correspondía al Poder Judicial, sino también, por ejemplo, al INPE, ¿no? Donde las cárceles están altamente hacinadas. Entonces, si tienen cárceles hacinadas con un montón de golpeadores, de mujeres, ¿cómo hacemos para que ellos entiendan a nivel educativo que eso es malo, que tienen que respetar a su prójimo, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces también se requiere de repente más presupuesto hacia las prisiones, más centros carcelarios, más profesionales que puedan participar educando. O sea, requiere toda una política de Estado, pero como los presos son casi el sector poblacional olvidado, aislado, nadie se preocupa de ello, ¿no? O sea, solamente vemos el problema desde afuera, ¿no? Está el agresor, lo metemos preso. ¿Y qué pasa luego de eso? O sea, ¿qué pasa luego de ello? Entonces habría que hacer un seguimiento de todo ese proceso para ver si justamente las penas cumplen su finalidad, ¿no? De reinsertar, rehabilitar, reintegrar a la sociedad. Y ahora volviendo con lo que es con el hijo del pastor Santana, a él se le está procesando por dos delitos, ¿cierto? Entonces, sí. ¿Cómo funcionaría la pena? En tal caso está el video del discurso con la violencia, pero en lo que es parte de discriminación, claro. En este caso, ¿cómo se podría probar? Y también en general, ¿no? O sea, ¿cómo probar que me están discriminando por ser mujer? Claro, bueno, la Fiscalía ha denunciado por dos delitos, como tú lo dijiste, ¿no? Apología, ¿no? a la violencia de género y discriminación. Pero por lo que he visto es aparentemente por un mismo hecho. El hecho de que él haya dicho que a la mujer se le puede corregir con correa, que el hombre puede golpearla hasta 4 veces sin ningún problema, ¿no? Entonces, si ese es el hecho, o sea, tienes un solo hecho, una sola conducta, y esa conducta puede ser asumido por 2 delitos, porque ahí, con ese discurso como que estás discriminando a la mujer, pero a la vez con ese discurso estás justificando la violencia. Entonces acá podría ocurrir lo que se llama en derecho penal un concurso de delitos, o sea, una sola conducta, 2 delitos, que puede ser entendido como discriminación y como justificación de violencia de género, con lo cual la Fiscalía ahí tendría que calificar esa conducta o decantarse por uno, ¿no? Porque a ti no te pueden condenar por 2 delitos por un mismo hecho, ¿no? Entonces ahí habría que ver, la Fiscalía sería como que un concurso ideal de delitos y de repente decantarse por la que tiene más sanción o la que es más punible, ¿no? Que puede ser por la discriminación hacia la violencia o justificación de la violencia de la mujer. Pero ¿cómo es que tú podrías lograr 2 condenas por discriminación y por violencia? Se podría lograr eso cuando imputas 2 hechos distintos. 2 hechos distintos. De repente él en un día ha hecho ese discurso y de repente en otro día, en otro momento, en otra ocasión ha hecho actos de discriminación de la mujer. Entonces ahí serían 2 hechos distintos, 2 delitos. Un poquito ya discriminación concreto, sí. Por ejemplo, con los discursos en los cuales justifica que la mujer necesita crecer con un hombre, ¿no? Ahora yo escuchaba más o menos que él decía que una mujer que no vive con su padre necesita corrección, ¿no? Entonces de esa manera implícitamente está reconociendo que la mujer no puede crecer sola y el hombre sí, o sea, el hombre que vive sin padre no tiene ningún problema y no es necesario ser corregido, y la mujer en cambio sí requiere ser corregida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la razón de esa diferencia de trato? ¿No? Entonces, si llegamos a diferenciar un discurso que solamente sea propio de discriminación, se le puede procesar por eso. Y si llegamos a diferenciar un discurso propio de justificar a la violencia, se le puede procesar con eso distintamente. Pero si es un mismo hecho, ahí no le puedes condenar a un doble delito, sino solamente un delito. Entonces, diferenciar un hecho, un delito. Un hecho distinto, otro delito. No puede ser dos delitos por un mismo hecho. Eso no, en el derecho penal se llama concurso ideal de delitos y solamente tiene que ser sancionado con la pena de uno de esos delitos, no con los 2, ni con la sumatoria de las mismas. Y en este caso sería el de la violencia. ¿Cuánto? Creo yo que el de la violencia. ¿El de la violencia cuántos años tiene y el de discriminación cuántos? Bueno, el de la violencia o apología hacia la violencia de género tiene una pena de 1 a 4 años, ¿no? 1 a 4 años. Y la discriminación tiene una pena de 2 a 3 años, ¿no? O sea, la más gravosa sería la de justificación hacia la violencia contra la mujer. Pero recibiría menos años.
No, sería de 1 a 4, ¿no? Podría recibir la pena máxima de 4 años. La discriminación solo va de 2 a 3 años. De violencia es de 1 a 4, A 4 y años, de sí. Y discriminación de 2 a 3. ¿Y cómo podría llegar al máximo de esta condena? Bueno, para determinar la pena concreta que tiene una persona se analizan varias circunstancias, ¿no? Uno, el hecho, o sea, que lo prueben y todo ello, pero también se analizan las circunstancias personales. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes antecedentes penales, si has sido procesado anteriormente. Por ejemplo, si tú no tienes nada, estás limpio y es la primera vez que te procesan y es la primera vez que te condenan, entonces tu pena de 1 a 4, por eso siempre hay un baremo, ¿no? De 1 a 4. Entonces tu pena sería de la mitad, un poco menos, ¿no? De 1 a 4 a la mitad puede ser 2 años y medio. Entonces si no tienes antecedentes, si no tienes nada, entonces ya estás ahí como que 2 años y medio. Pero si ya eres reincidente, ya has cometido antes delito, todo eso, entonces tu pena puede llegar a los 4. Entonces va a depender también de la comisión del hecho y de las condiciones personales. Si tú eres reincidente, habitual, no cumple regla de conducta, o si eso va a jugar en tu contra, va a sumar la pena, puede llegar a 4, y si no, puede reducir la pena. O sea, se ve que tú no eres de esa calaña, ¿no? Entonces va a reducir tu pena. No podría llegar a 4, podría ser de repente 2, 2,5, todo eso. Pero el tema acá es que si en el peor o bueno, no sé si en el peor del caso no, le llegan a dar 4 años, igual... El mejor para el resto y el peor para él. Sí, claro, ¿no? Sería no una pena efectiva, ¿no? Porque el Código Penal indica que cuando una pena es de 4 años, la pena es suspendida. O sea, no iría a la cárcel. Igual si lo llegan a condenar en un supuesto de 4 años, no iría a la cárcel tampoco, sino solamente suspendida. Y ahora, ¿cómo funciona cuando alguien es reincidente en el mismo delito? Supongamos, él lo procesan 4 años, pero sigue con este discurso de violencia y vuelve a ser procesado. Entonces, ¿el Código Penal igual funciona así, volviéndolo a procesar con la misma pena o...? Claro, bueno, va a depender de varias circunstancias, ¿no? Pero si tú ya has sido condenado por un delito y tú sigues incurriendo en el mismo, eso si sigues incurriendo en lo mismo y te procesan otra vez y te llegan a demostrar otra vez y te llegan a condenar otra vez, entonces la pena ya no sería la misma que la anterior, ya sería un agravante. O sea, porque el mensaje, ¿cuál es el mensaje ahí? Oye, el sistema penal ya te ha condenado por esto, porque tu conducta está mala. Y al parecer tú no entiendes y sigues incurriendo en lo mismo. Ahí entonces la pena tiene que ser más severa, ya no la misma que la anterior. Ahí se podría aumentar la pena y de repente incluso podría ser hasta efectiva, ¿no? Ahí sí recién, ya con antecedentes y todo ello, si es concurrente, ¿no? Entonces eso podría ser, ¿no? Igual, si comete otra vez, seguir denunciándolo y para que no haya espacio de impunidad, ¿no? Y ahora sí, para ir cerrando esta entrevista y para las personas que le están viendo, me gustaría volver a recalcar ese punto de si alguien es testigo de un discurso parecido al de al del pastor y al de su hijo, ¿no? Con otras iglesias, ¿qué necesitaría para poder ir, no sé, denunciarlos o que en tal caso los puedan procesar, ¿no? Porque hace un momento también mencionaste el tema de lo que es discriminación, mostraste ejemplos y uno ve que las otras entidades religiosas incurren a esto, pero no han sido denunciadas por discriminación. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ahí? Claro, bueno, si una persona quiere denunciar, lo importante para que un proceso penal llegue con una condena o que se logre una condena es que haya pruebas suficientes. Lo importante acá también es, en tema penal, es la materia probatoria, ¿no? Porque se entiende que se presume la inocencia de una persona y lo cual tiene que ser superado mediante el tema probatorio. Bueno, y como el delito está tipificado de una manera más o menos muy general, el hecho de que si tú justificas un delito, y el delito es en abstracto, no una prohibición, ¿no? O sea, no pegar a la mujer, y si tú justificas ese discurso, ¿cuáles podrían ser las pruebas, no? Videos donde se le ve hablando ese discurso, de repente no solo de un día, de repente de 2 días, de 3 días, para acreditar que su conducta ya es dolosa, o sea, siempre está ahí, o sea, siempre está lanzando ese discurso, y de repente tener testigos, tener personas que estén dispuestas a declarar, ¿no? De repente documentos, porque Perdón, a declarar que él dice... Claro, los testigos que vayan a declarar, ¿no?
No, Porque, sí, pero los testigos de qué? De que esta persona que por ejemplo han escuchado, incurre en el discurso. claro, han escuchado que diga esas personas, el pastor, ¿no? Que ellos han escuchado y sí es verdad, este pastor tiene la costumbre de siempre dirigirse así. Pero entonces tiene que haber testigos que vayan a la fiscalía y digan, no, sí, este señor, desde que lo conozco, desde que dirige la iglesia, siempre nos dice eso, esas son nuestras enseñanzas, y también habría que investigar más, porque por lo que entiendo, esa iglesia también saca libros, ¿no? Tiene una editorial, ¿no? Es una iglesia más o menos empresa, ¿no? Tiene libros, entonces habría que leer, la fiscalía también tendría que leer esos libros. De repente en esos libros, en esos materiales que ella saca, documentos, de repente por ahí información que justifica la violencia. Entonces podría tener otro elemento. Ya no tienes el audio, sino tienes los libros, sus propias publicaciones, los videos, los testigos que puedan declarar. Entonces ahí armas un caso fuerte, concreto, con prueba, y ahí podrías lograr una condena. Pero si la fiscalía no hace esa labor, solamente va a quedar en una denuncia, y por principios básicos también que son para todos, se presume su inocencia, entonces por ahí podría ser absuelto, ¿no? Entonces va a ¿Usted depender. cree que podría quedar así? Solamente? Si es que la fiscalía no arma un caso sólido, de repente al juez no le va a generar la convicción, y de repente al juez le va a generar, no, esto es libertad de expresión o libertad religiosa, no es discriminación, porque como dijimos, como que hay más o menos un hilo medio delgado en esos temas, ¿no? Entonces si la fiscalía quiere aprobar eso, tiene que ser una labor muy bien organizada, de probar el móvil, el dolo, el modus operandi de estas personas, ¿no? Porque al final es la fiscalía quien postula y va a ser el juez quien va a decidir si le genera convicción o no. Porque al final si hay duda, la duda favorece a un procesado. Bueno, doctor Rojas, muchas gracias por haber venido a esta redacción y aclararnos un poco este panorama legal de lo que va a enfrentar el hijo del pastor y también a las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Gracias a ti, Vanessa, por la invitación.